Bienvenidos amigos a esta edición más de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estamos aquí en Birmingham, Alabama, los cuarteles generales de EWTN, y en esta ocasión tengo un invitado muy especial. Antes de entrar a él, una vez más quiero agradecerles los correos electrónicos que nos envían, especialmente a aquellas personas que pasan por situaciones de dificultad o que tienen personas queridas, personas amadas que pasan por situaciones de dificultad y que piden oraciones. Quiero que sepan que cada una de ellas las consideramos de todo corazón y las tenemos presentes. Así que síganos escribiendo con sus inquietudes, con sus oraciones, con sus críticas a cara@ewtn.com. Como saben ustedes, uno de los temas principales que tratamos de abordar en este programa Cara a Cara es aclarar verdades de la fe que muchas veces los católicos no conocemos y deberíamos conocer porque forman parte esencial de nuestra fe y de nuestra identidad. El Papa Benedicto XVI insistía en la necesidad de que nos formáramos en la fe y él convocó este año de la fe que estamos viviendo precisamente para que nos renováramos en esta fe. Y Santo Tomás de Aquino decía que nadie ama lo que no conoce, tomando una frase además de San Agustín, para que tengan ustedes en cuenta la larga tradición que tiene esto de que nadie puede amar a la Iglesia como una cuestión puramente sensiblera si no conocemos las verdades de la fe. Y esa es la razón por la cual hoy tengo una sorpresa muy especial. En algunos lugares es conocido como la aplanadora católica apologética. Nosotros lo conocemos por su nombre, Frank Morera, un conocido apologista católico, una persona además que estimo mucho por su servicio a la Iglesia. Así que estamos aquí. Frank Morera, bienvenido al programa y gracias por aceptar la invitación. Alejandro. Gracias, aquí estamos, cara a cara. Sé que te ha costado mucho venir, has tenido que hacer malabares para poder llegar aquí, así que quiero que en primer lugar pedirle a nuestros televidentes y a los que nos siguen a través de Radio Católica Mundial una oración al Señor por Frank, por su ministerio, por su familia, por sus seres queridos, porque ha hecho un gran esfuerzo para poder estar aquí con nosotros. Así que vamos a sacarle el jugo a Frank y a su experiencia apologética. Frank, tengo muchas preguntas que hacerte, porque sé que además hay muchos católicos que te hacen constantemente preguntas. Pero quisiera preguntarte una cuestión histórica, nada más para contextualizar a nuestros televidentes. ¿Cómo te metiste tú a este tema de la explicación y defensa de la fe? Bueno, yo no soy un apologista de carrera, soy un apologista a la carrera. Es la diferencia. Alejandro, yo ni sé, te lo digo sinceramente. Hace años en Miami no había la radio católica, EWTN no llegaba, y lo que primaba en Miami era la radio protestante, sobre todo una radio que se llamaba La Catedral del Pueblo, que ahora es la radio católica de Miami. Y yo tenía esa ansia de conocer de Dios y empecé la radio protestante. Pero cuando llegué a la radio protestante, que después buscaba en mi Biblia lo que había acabado de oír, me daba cuenta que lo que habían dicho en la Biblia no era lo que estaba escrito en realmente, que estaba fuera de contexto. Y ahí me empecé a dar cuenta que no había una duplicidad en el mensaje que se estaba dando. Y en ese investigar fue como surgió todo, en ese darme cuenta de que había necesidad de aclarar el mensaje católico, porque nos estaban atacando contextos fuera de contextos. Ahora, tú descubres esto y en consecuencia supongo que eso te despierta en ti una sana curiosidad y dices, entonces, esto es mentira, tengo que conocer la verdad. Y supongo que comienzas a investigar los comentarios de las Biblias católicas, otros textos, el catecismo, etcétera, etcétera. Bueno, todavía el catecismo ni existía, eso casi en el Concilio de Trento, cuando te estoy hablando. Catecismo no pensaba salir todavía. O sea, antes de los 20, o sea, esto ya hace algunos años, entonces. Por el 85, 86. Ok, poco antes de que el Papa Juan Pablo II diera el catecismo. Entonces, tú supongo, no había internet en esa época, te comenzaste a recursear con los libros que encontrabas por ahí para irte formando. Era muy difícil. Así es. Doy testimonio porque también pasé por esa época. Pero ¿cómo
¿Cómo Frank Morera pasa, digamos, de ser un autodidacta, digamos así, en la fe, en muchos aspectos, a convertirse en una fuente de consulta? Porque tú recibes una cantidad enorme diariamente de consultas y eres conocido a estas alturas por ser uno de los más importantes apologetas católicos en español. Bueno, no lo sabía, me alegro que me lo hayas dicho, me acabo de enterar ahora de eso. Antes de yo haber anunciado que tú venías, ya en Twitter me estaban diciendo, viene Frank Morera, así que cuando avisé en Twitter ya lo sabía medio mundo, ¿no? Esto es un paso, Alejandro, porque en esa época que te cuento, de que yo estaba buscando de Dios, anunciaron en Miami que venía un ex obispo católico a desenmascarar a la iglesia católica, que ahora me lo encontré al cabo de 20 años en el internet con otro nombre diferente, y también pues lo desenmascaré. Y en ese momento, pues yo me repartieron unos folletos con la historia del obispo y yo me di cuenta que todo era incongruente. La forma en que estaba vestido el obispo no se visten los obispos católicos así. Y me puse a investigar y llamé a un programa que había en la estación de Miami y dice la denuncia, un programa secular. Dije que estaban trayendo un obispo que no era obispo, que yo tenía los datos, y este señor, que ni me acuerdo el nombre, me invitó. Y yo fui al programa y di los datos que yo tenía. Yo llamé al seminario en Texas donde supuestamente había estudiado y no existía nada, ni la parroquia, nada. Y cuando fui al programa ese, por supuesto, el obispo le cancelaron la visita. Dijo que el arzobispo de Miami lo había amenazado de muerte. Inclusive, interesante, me apoyó un pastor metodista, que fue el que me dijo que ese señor había estado anteriormente en Orlando dando una falsa información. Y de ahí se iba a abrir la radio católica y uno de los padres de la radio católica me llamó y me dijo que si yo me atrevía a dar un programa. Y yo le dije que sí, empecé a hacer el programa en los lunes en Radio Paz. Y de ahí pues arrancó. Sí te puedo asegurar que yo nunca he buscado esto. Yo trato yo digo, Señor, búscate a otro ya es hora que me jubile, pero no. Ha sido todo que yo no me doy cuenta. Ha sido un proceso que me han llevado poco a poco a eso. De todas maneras, interesante, supongo, Radio Paz era una ocasión, Radio Paz tiene una tradición de tener mucha interfase, digamos, con los radioyentes, recibir llamadas, y supongo que ahí es donde comenzaste a recibir llamadas sobre preguntas relacionadas con la fe. Primero, tus impresiones iniciales, cuando tú comienzas a recibir todas estas llamadas de distinto tema, ¿cuál es tu primera impresión sobre el estado del conocimiento de la fe entre los católicos? Horrible. Y yo te digo, no es que cuando uno se pone más viejo piense que las cosas de antes eran mejores, pero yo me acuerdo, yo estudié por el Catecismo de Pío X, y nunca se me olvida que la primera pregunta era, ¿quién te ha creado Dios? Y la respuesta era, Dios me ha creado para amarle y servirle en esta vida y gozarle eternamente en el cielo. Eso hace 1.000.000 de años. Ahora tenemos catequesis con diapositivas, con CD, y la gente no sabe nada. De verdad que es alarmante la situación de fe. Hay mucho deseo de saber, pero hay también muy mala información y muy información distorsionada. Pero el nivel de información del pueblo, yo el otro día decía en un seminario, en una charla que di en Siervos de Cristo Vivo, que hoy en día el católico que no sepa algo es porque no quiere. Porque con el internet ya no es como antes, como tú decías, que había que ir a la biblioteca. Ahora con el internet tú tienes acceso a toda la biblioteca vaticana, las encíclicas, pero muchas veces yo creo que no hay ese interés de buscar de Dios. Y hay una cierta pereza y falta de costumbre de la formación. Precisamente como la formación es tan débil, yo siempre he planteado la teoría de que nosotros estamos comenzando a salir de un colapso de la catequesis, que debe haber tenido 30, 40 años donde la catequesis simplemente desapareció, ¿no? Y yo he escuchado casos, digamos, en Estados Unidos o en América Latina, donde ahora vamos a hablar de Dios y los niños los vamos a tirar en el pasto, en el jardín, para que sientan las vibras, sí, ¿no?, de la tierra que ha sido creada por Dios, y se supone que eso era una catequesis sobre Dios. Compara eso con la certeza de lo que significaba el antiguo catecismo, en inglés el catecismo de Baltimore, que decía exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo he nacido para amar, servir y alabar
Y gozarlo un día en el cielo. Y gozarlo un día en el Porque cielo. también tampoco se habla del cielo, ¿no? Así Es como si nos fuéramos a morir y se acabara la vida aquí en la tierra. Efectivamente. No sé, no hay teología de reino de la vida eterna, no la hay. Efectivamente. Entonces, mira, antes de seguir adelante con el tema de la importancia de la catequesis y de la apologética, a mí me gustaría preguntarte, Frank, ¿cuáles son las preguntas, vamos a decirlo así, los temas sobre los que más te consultan? Y en todos estos años en los que tú has venido respondiendo preguntas de apologética, preguntas para explicar la fe, ¿has visto algún tipo de evolución temática? Es decir, gente que dudaba de un tipo de cosas y que ahora se ha vuelto más frecuente otro tema, o básicamente repiten, o sea, las mismas confusiones, las mismas dudas. ¿Cuál es tu experiencia en ese ámbito? No, las dudas son las mismas. Yo no creo que ha variado mucho. Por supuesto, me llegan preguntas que me dejan sin habla. Y que cuando yo creo que ya oí todo lo que yo voy a ir en mi vida, llega algo que me vuelva a asombrar. Pero bueno, esos son otros tipos yo digo, esos son delirios tremens. Pero las preguntas normales, es lo mismo del purgatorio, los ataques usuales que hacen los protestantes, la cruz. Una pregunta que es increíble, que a mí me asombra, que hacen continuamente, ¿qué pasa después de la muerte? Digo, pero que si para mí eso es básico. Para mí el punto de la vida eterna, esa es la meta de nosotros. ¿Cómo que me preguntan qué sucede después de la muerte? Y esa pregunta la repiten, igual que el problema del matrimonio. ¿Por qué la iglesia no da divorcio? Y es cuando muchas veces yo me he dado cuenta que es que el pueblo de Dios no tiene noción de que es un sacramento. Y yo digo a las personas, no es que la iglesia no quiera dar divorcio, es que la iglesia no puede romper un sacramento. Ni el Papa puede romper un sacramento. A nadie se puede desbautizar. Y eso también te pasa con el matrimonio. No es un asunto del Papa o de rigidez de la iglesia, es que no hay poder para romper un sacramento. Tú te das cuenta que muchas veces la ignorancia es ignorancia de lo básico de la iglesia. Claro, y muchas veces creo que la gente tiene la impresión de que un grupo de cardenales y obispos perversos dijeron, a ver, ¿cómo le hacemos la vida difícil? Vamos a escribir una norma. Y la prensa contribuye a esa percepción de que la iglesia no concede, no tiene la misericordia para con las personas que están divorciadas y en una nueva unión, no les permite rehacer su vida. La iglesia nunca ha amarrado a nadie diciéndole no te puedes volver a juntar con otra persona, ¿no? Simplemente explica, estas son las condiciones que Jesucristo nos dejó para recibir la comunión, si tú no las cumples, no deberías recibirla. Y es que es un daño espiritual, lo que no se dan cuenta es que es un daño espiritual tremendo recibir la comunión cuando tú no estás en comunión con la iglesia y con Dios. O sea que se están evitando un daño espiritual tremendo, porque lo dice San Pablo, mucho en Corintios, muchos de ustedes están muertos por recibir sin discernir el cuerpo de Cristo. Efectivamente, come su propia condenación. Come su propia condenación. No es un problema de que la iglesia no quiera, que te están evitando un mal mayor. Yo siempre digo a las personas y me dicen, bueno, ahora yo no tengo salvación. Yo le digo, mira, la salvación depende de la misericordia de Dios. Pero la iglesia tiene que seguir fiel a lo que dice Jesucristo. Ahora encomiéndate al Señor si el Señor conoce tu corazón. En ese sentido, pero la iglesia no tiene poder para cambiar Por eso le digo montones a las personas, tienen que pensar antes del matrimonio bien con quién te vas a casar. Porque hoy viene la mentalidad, yo me caso y si me va mal, pues me divorcio. Y ya ese matrimonio tiene que ir mal. No, estamos yendo frívolamente al matrimonio. Volviendo al tema de las preguntas que recibes, con las que te bombardean, porque sé que recibes un montón de preguntas, Frank, quisiera preguntar, ¿cuál es tu percepción sobre los orígenes de la confusión? Obviamente sabemos que el origen de fondo es la falta de catequesis, la gente no conoce la fe, pero hay mucha gente que por múltiples razones retorna espiritual y emocionalmente a la fe y a partir de entonces quiere conocer más y quiere explicar más, pero no sabe por dónde comenzar. Entonces, ¿tú dirías que la mayoría de preguntas que tú recibes provienen de confusiones simplemente de ignorancia, provienen de temas que tú dirías es que los medios de comunicación simplemente han distorsionado las cosas? Hoy día estábamos fuera de cámara hablando cómo los medios de comunicación han dicho que el Papa va a dar el perdón vía Twitter, ¿no? O por ejemplo, lo ves tú que provienen de
de las constantes argumentaciones y agresiones de nuestros hermanos separados, especialmente de los protestantes más anticatólicos. O sea, tú serías capaz, digamos, de plantear un poco cuál es el origen de la mayoría de estas dudas. ¿Has visto una cierta evolución en estos años en los que tú has sido, digamos, trabajando en la catequesis y en la apologética? Ante todo, yo creo que ese es conocimiento de la fe. Esa es la base absoluta de todo. Hay un desconocimiento total de la fe. De ahí parte todo, como decía el profeta Oseas, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Y muchas veces esa falta de conocimiento es apatía de uno mismo. Pues yo le digo a las personas, si el sacerdote no te provee, entra en el internet. Hay un pastor aquí en la Florida, hay un pastor que salió de la iglesia presbiteriana y entró en la iglesia católica. Y nunca se me olvida el comentario que él hizo, que cuando él entró en la iglesia católica es tan fácil ser católico, porque todo está escrito en blanco y negro. Él no tiene que investigar, todo está ahí escrito. Y nosotros tenemos esa riqueza y nos vamos. Ese, en primer lugar, para mí es un desconocimiento total de la fe. Y antiguamente nos las pasaban nuestras abuelas, nuestras madres, y en este momento, pues todas las situaciones que conocemos, ya no hay esa transmisión de la fe en la familia. Segundo, por los protestantes, porque se ponen a escuchar radio protestante sin estar formados en la fe católica. Y ahí entra la confusión. Y tercero, lo que tú dijiste, los medios de comunicación que presentan. Yo le digo a las personas que no crean ni una sola palabra lo que dicen los medios seculares sobre la doctrina de la iglesia, porque seguro que está manipulada. Y yo añadiría una cuarta, la falta de sentido común. Estamos totalmente de acuerdo. La gente saca conclusiones de cosas que son increíbles. Pero sobre este tema de la falta de sentido común, para que la gente entienda mejor dónde está la falta de sentido común, ayúdame con un par de ejemplos, un par de preguntas que hayas recibido donde tú digas qué pasó acá, cómo 2 más 2 terminó siendo 9.5, donde veas precisamente ahí expresado para que los televidentes entiendan un poco, ¿no?, lo que significa falta de sentido común. A ver si me acuerdo, porque a veces que yo borro el disco duro de tantas cosas que hay, pero ahora se me agarraste fuera de base, porque son tantas que no tienen. Yo sí te digo que el 98% de las respuestas son respuestas de sentido común. ¿Qué sé yo sobre el final de los tiempos, que si va a haber un terremoto de 7 horas que leyeron yo no sé dónde? Yo le digo, si hay un terremoto de 7 horas no quedan ni las lagartijas, quedan vivas. ¿Tú me entiendes? Cosas que muchas veces, si Jesús despreció a la Virgen María, cuando dijo, bienaventurado que escucha, cuando la mujer dice, bienaventurado los pechos que te lleva, el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, más bienaventurada, claro, quien escucha la palabra de Dios. Y me dicen, Jesús despreció a la Virgen María. Y yo le digo, pero mira, falta de teología. Y yo le digo a las personas, ¿qué tú opinas de una persona que desprecia a su madre? Siempre dicen, no lo peor, y tú tienes esa opinión de Jesús. O sea, sentido común. Si Jesús amó a los pecadores, si Jesús amó a la mujer que cogieron en flagrante adulterio, ¿cómo va a despreciar a su madre? Eso es puro sentido, eso no hace falta teología. Si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y como verdadero hombre tiene verdadero sentimiento, el amor de él hacia su madre tiene que haber sido perfecto. Estos son puntos interesantes. Es que la gente muchas veces se queda con algunos soundbites, como dicen pues en inglés, ¿no? O sea, con algunas frasecitas y no las examinan con un poco más de lógica, con un poco más de sentido común, cuestionando la base de las cosas. Cuando tú hablas con grupos directamente, porque obviamente a través de las respuestas que das en internet, que das en tu página web, están limitadas pues por el espacio que tienes y por el tiempo que tienes para responderlas, pero cuando has estado con audiencias, cuando has estado con la capacidad de interactuar, ¿cómo los animas tú a saber utilizar la lógica de la fe? Es decir, mira, si sabes esto, puedes lograr concluir esto otro, ¿no? Yo muchas veces trato que la gente piense. Cuando estás hablando de cosas sin sentido común, una de las preguntas que me llegan, que tiene que ver con lo que preguntas ahora, es que, por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia la Asunción de María? ¿No? Entonces yo siempre le respondo a las personas, está en el mismo capítulo de la muerte de San José. Y le contesto, y como a los 2 días viene la persona y me pregunta, pero es que la muerte de San José no está en la Biblia. Y yo le digo, entonces ¿será que no murió?
O sea, yo le llevo a razonar que si la muerte de San José no está en la Biblia, pues la Asunción de María tampoco está en la Biblia, y son dos hechos ciertos. ¿Tú me entiendes? Y también cuando hablo con las personas, lo trato de llevar que ellos piensen, hay veces que la gente piensa que yo siempre estoy bravo, no, yo no soy una persona que estoy siempre brava, lo que hay veces es que yo doy respuesta para que ellos traten de pensar lo que me están preguntando. Ahí creo que tenemos una cierta coincidencia. También piensan que yo estoy bravo cuando les explico. Y creo que esto tiene que ver con a veces una excesiva susceptibilidad que cree que, digamos, la lógica es ofensiva cuando no lo es. El tema de la lógica es que la lógica se pone por encima de los sentimientos, ¿no? Yo no puedo sentirlo así, pero si hago que la lógica prevalga o prevalezca, la lógica me va a ayudar a ir conociendo mejor mi fe, ¿no? En personas es diferente porque cuando las personas hacen preguntas, pues te están viendo cara a cara. Así es. Entonces están viendo que tú no eres ofensivo ni estás molesto, pero en esa frialdad del email y de las letras, pues suena de formas muy diferentes. Efectivamente. Pero, Frank, tú, ¿cuáles son las preguntas? Fuera de cámara me decías, mira, hay preguntas que se repiten con tanta frecuencia que yo ya básicamente tengo las tengo en mi página web. Después vamos a hablar de tu página web. Las tengo en mi página web y les digo, mira, ya tienes tú los hipervínculos, los links preparados y decir, aquí está la respuesta, ¿no? Yo me río porque hay personas que yo le digo, ve a la apologética Siloé y me dicen, no me mandes a ningún website. Y digo, espérate, yo estoy dirigiendo esto aquí, yo te mando este website, porque también quieren dirigirte programas, tío. Claro. Y tú lo sabrás por experiencia, que te quieren dar las direcciones de cómo llevar. Y muchas veces lo que me sucede en Twitter es que la gente te hace preguntas de, Alejandro, ¿es verdad que los ángeles tienen conciencia? Y quieren que les respondas en 120 caracteres. O sea, un tema... y creo que a veces Internet, con la facilidad que nos ha dado, a veces las redes sociales también han generado un cierto simplismo donde la gente quiere que le resuelva problemas teológicos y le resuelva problemas de ignorancia que son de fondo en 120 caracteres, ni siquiera 120 palabras. Y digamos, el católico informado tiene que entender que las cosas no son así, ¿no? Yo digo con honestidad y muchas veces le digo a las personas, este tema que me estás preguntando, yo no lo puedo desarrollar en una respuesta de WTN. Y yo le digo, mira, infórmate, busca en tal web, busca en tal lugar. Yo no puedo darte una definición teológica de la Trinidad en 10 páginas, en 10 renglones. Pero las preguntas que más se repiten, Alejandro, es la misma. Si María tuvo más hijos, es la pregunta típica. Si María es virgen después del parto, si subió a los cielos. Si ¿por qué el cura perdona los pecados en la confesión si es un hombre que tiene pecados como tú y yo? El purgatorio. O sea, las preguntas siempre van de acuerdo a los ataques que nos hacen la secta. La cruz, que si llevamos un Cristo muerto porque tenemos la cruz. Esas son la mayoría de las preguntas que la gente hace, que son históricamente, desde Lutero creo que son históricamente las mismas. Claro. Ahora, Tú, entre todas las preguntas que recibes, que te llegan por correo electrónico, que van a tu página web, Frank, tú, geográficamente, la mayoría de ellas, ¿de dónde provienen? ¿Vienen de hispanos de Estados Unidos? ¿Vienen de toda América Latina? Mi pregunta curiosa es si es que ¿tú crees que es un público similar expuesto a un mismo tipo de agresión anticatólica, ¿no? Tú te asombrarás, yo recibo preguntas de Australia, de Nueva Zelanda, de Alaska, de Japón, de la misma China, latinos que están en la China, y por supuesto de toda América Latina. De América Latina, increíblemente, donde más me escriben es de Argentina. Y de Perú y de México, son los 3 lugares que más me escriben. De Argentina escriben mucho, escriben las personas. Bueno, a los argentinos sí les puedes dar duro porque aguantan bien. Sí. No, pero a pesar de todo este problema del ataque de la prensa secular y del secularismo en la Argentina, yo creo que está surgiendo una iglesia bien fuerte y que tiene deseo de conocer y están firmes en la fe. Pero con este problema del Internet, pues
ya nos hemos vuelto globales, la fe se ha vuelto global, ya no hay una región determinada, ¿no? Es verdad, es verdad. Y mira, me gustaría pasar revista por alguna de las respuestas o las respuestas generales que das a muchas de estas preguntas, así que inmediatamente después de la pausa vamos a volver con nuestro invitado especial, Frank Morera, y la defensa de la fe aquí en Cara a Cara. No se vayan, que ya volvemos. Estamos de vuelta con Frank Morera, uno de los más importantes apologistas de la fe en el mundo de habla hispana. Un honor tenerte acá, Frank, como te había dicho. Y quisiera ahora, después de que hemos hablado del contexto y de la problemática de la debilidad de la fe y de la debilidad del pensamiento, no lo digo insultando a nadie, pero efectivamente, como decíamos, la falta de lógica que a veces hay para sumar 2 más 2 y concluir. Quisiera yo hacerte algunas de las preguntas que yo a veces recibo, que sé que tú recibes, para tener un poco una idea, un sabor de cuáles son los caminos de respuesta que tú propones, cuáles son las orientaciones que tú les das, ¿no? Y habías mencionado algunas, así que las retomo. ¿Por qué los católicos le dan a la Virgen un papel que no tiene? Porque el único intercesor es Jesucristo. Ahí está, esa es otra pregunta que yo recibo. Yo utilizo un tema que se llama intercesión o mediación. El problema es que interpretan mal las palabras de San Pablo a Timoteo, cuando dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ellos no se dan cuenta que la mediación de Jesús es sacerdotal. No es, Jesús, muchos hermanos de otras iglesias tienen a Jesús como alguien que lleva mensaje al cielo, lleva mensaje y trae mensaje, y la mediación de Jesús, tienes que fijarte en Hebreos 9, en la mediación del sumo sacerdote de Israel. La mediación de Jesús es totalmente sacerdotal por nuestros pecados. Ahora, dentro de esa mediación de Jesús entra la intercesión de todos los hermanos. Porque después que Jesús dice, después que Pablo dice, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que Jesús después dice, pero las oraciones de uno por otro son buenas. Y esa es la intercesión. Una cosa es la mediación y otra cosa es la intercesión. La intercesión es cuando yo oro por ti, cuando tú oras por mí. Claro, el problema de los protestantes es que ellos no entienden el problema de la intercesión de los santos, porque la inmensa mayoría de estas iglesias, que no es el mensaje original de la Reforma, ahora dicen que los santos, que las que mueren se duermen. Y por supuesto, si la gente está dormida, pues no puede interceder. Pero decir que las personas están dormidas es negar la predicación de Jesús. Viene a traer vida y vida en abundancia. Y es como yo le digo cuando dice Primera de Pedro 3, que Jesús bajó al infierno a predicarle el evangelio a los que habían muerto en época de Noé. Digo, ¿a quién le predicó? ¿A un grupo de gente durmiendo? Claro. O en la parábola de Lázaro y Epulón. Lázaro y Epulón están bien despiertos y están en comunicación unos con otros y con Abraham. Después de la vida. O sea, exactamente. En este pasaje que es un intercambio después de la vida. Después de la vida. Se ha muerto. Exactamente. Claro. O sea que una cosa está ligada con la otra. Ellos rechazan la intercesión de los santos porque creen que la persona cuando se muere se duerme. Y eso es un concepto del Antiguo Testamento. Yo siempre digo a las personas que uno no puede ir al Antiguo Testamento a buscar doctrina, porque la doctrina en el Antiguo Testamento es progresiva. El Señor se va revelando poco a poco, hasta que llega la revelación total, que es Jesús y el Espíritu Santo. O sea, yo creo que mucho del problema es que los protestantes ven la palabra de Dios a través de Pablo o a través del Evangelio, o a través del Antiguo Testamento. Y tú no puedes ver el Evangelio a través de Pablo ni del Antiguo Testamento. Tú tienes que ver a Pablo y al Antiguo Testamento a través del Evangelio. A través de Jesús, efectivamente. Y para reforzar esa idea, yo sugeriría simplemente algo que tú en alguna ocasión has señalado. ¿No se dan cuenta ustedes que nuestros hermanos evangélicos citan mucho más a Pablo que a Jesucristo? Que a Jesucristo, exactamente. Cosa que nosotros no hacemos, ¿no? Es que yo digo, ponen a Pablo en contra de Jesucristo. Yo digo, no, espérate un momento. La palabra de Dios es Jesús. Pablo vino a explicar a Cristo. Cristo no vino a explicar a Pablo. Entonces, si no podemos poner a Pablo en contra de Jesús. Tú tienes que ver a Pablo partiendo de Jesús. Y en este problema de la intercesión, yo estaba dando en una conferencia el otro día en Siervos de Cristo Vivo la semana pasada, y estábamos hablando del Apocalipsis. Y hablando del Apocalipsis, yo le decía a las personas, también te parece que los protestantes que manosean tanto el Apocalipsis no lo leen,
Porque dice que en la adoración celestial, en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando están los 24 ancianos que se quitan las coronas, dice que presentan copas de alabanza del Señor, que son las oraciones de los santos. Digo, en la adoración celestial está presente las oraciones de los santos, que es grata al Señor. Y ahí está todo lo que es que tiene que ver con la comunión de la iglesia. Y está la intercesión. El problema que mayor, Alejandro, yo creo que confunden mediación. Mediador, lo dice San Pablo, y lo dice la iglesia hace 2000 años. Un solo mediador. Un mediador es el que tiene los pies puestos en ambos extremos, un puente. Y Jesús es el único, porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Claro. Los demás estamos del lado acá del puente, pero vamos a Dios a través de la intercesión. Y una última cosa, y mucho cuidado, Jesús nunca dice, vengan a mí a competiciones que yo al Padre. Jesús dice en el Evangelio de Juan muchas veces, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré. Así que tú, yo, la Virgen María, San Juan Bosco, van al Padre en el nombre de Jesús, y el Padre se los da. O sea, no es que tienen que ir a Jesús, porque esto parece una cuestión de protocolo en el cielo. Y esto, digo, la ausencia de lógica. Muchas veces quieren ver el reino de Dios en la eternidad, como funciona las Naciones Unidas o funciona nuestra vida común. Y estamos hablando de dos cosas que son absolutamente diferentes. Frank, otro tema muy común es el que tú mencionaste de pasada, pero me gustaría que entraras un poco más a fondo, que es en dónde en la Biblia, ¿no? Porque, y esta es una de las cosas que me paran los pelos a mí, me decepcionan un poco, porque esta pregunta de en dónde en la Biblia ya es una concesión a los protestantes, porque es haber perdido la idea de que para nosotros la revelación tiene dos fuentes, ¿no? Pero normalmente cuando tú, digamos, cuestionas la lógica de la pregunta, ¿qué es lo que explicas cuando alguien te pregunta en dónde en la Biblia dice que está el purgatorio? ¿En dónde en la Biblia está el sacramento de la confesión? ¿En dónde en la Biblia, etcétera, ¿no? Yo esa pregunta, ¿en dónde en la Biblia?, se la contesto a un protestante, con muchísimo gusto, pero yo me niego a contestársela a un católico. Yo le digo a un católico, la Biblia no, la iglesia dice eso y tiene dos opciones, ¿lo crees o te vas? Tenemos que educar al pueblo, que tenemos que ser obedientes en la fe, Alejandro. No se puede caer en el relativismo. A un protestante que tiene esa mentalidad, que es una fe intelectual, no es una fe espiritual, porque la fe de ellos pasa por el intelecto. Si no me lo pruebas todo con 4 versículos, no creo. A un protestante yo le digo dónde está en la Biblia, pero a un católico comienzo diciéndole que su obediencia está a lo que dice la iglesia. Y tiene dos opciones, la acepta o se va. Jesús es radical. Y Jesús le dice que no recoge conmigo, desparrama. O sea, hoy en día creo que hemos caído en un relativismo. Me has resuelto un problema, Franca. Yo creo que voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a decir, creo que no me va a ser muy popular, pero... No, a mí no me es popular. Pero, Alejandro, tenemos que educar a las personas algo que se ha perdido, la obediencia. Hay crisis de obediencia. Yo lo creo porque le dice la iglesia, punto. Ahora, tú quieres crecer en la fe, tú quieres conocer qué es lo que hay detrás del dogma, yo te lo voy a explicar. Pero no comiences diciéndome dónde en la Biblia, porque eso es un vicio protestante que se ha metido en la iglesia, que eso viene de la sola Escritura, y la sola Escritura no tiene base bíblica, porque la sola Escritura dice que, según ellos, todo lo que está escrito es solamente la fuente de fe. Si no está escrito, no es fuente de fe. Yo le digo a ellos, dime un versículo bíblico donde diga que todo lo que se cree tiene que estar escrito en la Escritura. No existe. Le digo, si tú me lo dices, mañana cojo una pandereta y me voy a tu iglesia. Me dicen, no, porque Pablo dice que es buena para redarguir. Perfecto, la palabra de Dios es buena para redarguir, pero ¿dónde dice que es la única? No, que Pablo dice que es la fuente de enseñanza, pero ¿dónde dice que es la única? No existe. Entonces la sola Escritura no tiene base, no está en la Biblia. Claro. Y el problema clásico que una vez conversaba con Fernando Casanova, que es... y cómo manejan ellos el hecho de la conclusión del Evangelio de Juan, donde nos dicen que si se hubieran escrito todo lo que Jesucristo enseñó... No cupieran en todos los libros. Efectivamente, entonces eso nos pone en dos circunstancias, o
Jesús habló un montón de tonteras que son irrelevantes de conocer y de permanecer en el Evangelio, o transmitió esa sabiduría a través de la presencia magisterial, ¿no? De la sucesión apostólica. Es que el magisterio no, es que la escritura sin el magisterio es lo más peligroso que yo he visto en mi vida. Jim Jones envenenó a 900 en la Guyana con la Biblia. David Koresh voló Waco basándose en la Biblia. O sea, para mí la Biblia sin el magisterio de la iglesia es una de las cosas, divide familias, divide comunidades, engendra odio. Entonces, yo no puedo desligar la Biblia del magisterio de la iglesia. A mí muchas veces me preguntan, ¿tú nunca te equivocas? Y yo le digo a la gente, no, yo nunca me equivoco. Entonces me dicen, pero tú eres arrogante. Y digo, no, ¿tú sabes por qué yo no me equivoco? Porque yo nunca digo 1 milímetro más allá de lo que dice la iglesia. Esa es mi seguridad de que yo no me equivoco. Yo no tengo opinión propia. Yo la opinión que yo tengo es la opinión, como decía San Ignacio de Loyola. Si la iglesia me dijera que lo que yo veo negro es blanco, yo digo que es blanco, aunque lo vea negro. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos esa fidelidad a la autoridad de la iglesia, que es lo que se ha perdido y cada cual está terminado en una casa de un manicomio eclesial. Ahora, si alguien te dijera, pero entonces, Frank, tú lo que me estás pidiendo es que yo renuncie a lo que ha enseñado Jesucristo, que está recogido en los evangelios, y crea lo que han escrito los hombres, ¿no? La palabra de los hombres, que además la misma Sagrada Escritura condena, estas no son palabras de hombres, son palabras de Dios. Porque esos son, pues, o sea, los papas, incluso algunos papas corruptos, a ellos son los que yo les tengo que creer. Pero mira tú qué curioso, Alejandro VI, que es uno de tus tocayos, de los más picantes, de los peores, que todo el mundo saca como ejemplo, que entre paréntesis, ahora que yo lo he estado estudiando, tampoco es lo que la leyenda negra inglesa ha creado de él ni de su familia. Eso es otro tema. Un día voy a escribir un tema en apologética, si lo es. Que Alejandro VI, que puede ser que haya tenido una vida reprensible personal, a él nadie le ha podido encontrar ni una coma en contra de la doctrina de la iglesia confusa. Es la época de los grandes santos, de Santa Teresa, de los grandes santos de la iglesia, es la época que floreció la iglesia, fue un excelente administrador, tuvo una persona de una vida disoluta, nunca se equivocó, porque óyeme, si Alejandro VI se hubiera equivocado en 2 comas en la doctrina, fuera famoso en el mundo entero. Y nunca se equivocó porque tenemos la asistencia del... Es que son muchas cosas, Alejandro, y yo siempre me fijo. Yo creo que la gran confusión muchas veces de nosotros es que no se nos ha explicado que hay dos grandes, todo hay que verlo entre los 2 grandes pactos de Dios que Dios ha hecho con el hombre. El primer pacto y el segundo pacto. Si tú sacas los libros de la Biblia, si tú sacas la doctrina fuera del pacto de Dios, tú no lo puedes entender. Y en esto del pacto hay otro punto. Una cosa que garantiza el pacto es la sucesión. Si no hay sucesión, no hay pacto. Porque ¿cómo tú vas a hacer un pacto para 40 años? Dios hace pactos por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, Dios hizo el pacto de Abraham, lo terminó con Moisés. Pero cuando Moisés va a morir 40 años después, ¿qué es lo primero que hace? Imponerle las manos a Josué y traspasar la autoridad del pacto. Porque sin sucesión no se puede garantizar que lo que se traspase es cierto. Nosotros en la iglesia tenemos una sucesión directa desde Cesarea de Filipo, donde Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edifico mi iglesia, hasta el número 266 del Papa Francisco. Esa sucesión es lo que me garantiza a mí que lo que la iglesia dice es el evangelio puro de Jesús, sin adulteración humana. Mira, obviamente estoy haciendo de abogado del diablo con estas preguntas, porque son las preguntas que me llegan, que llegan a mí, que yo veo que están en Siloé, y porque por ahí me han dicho que tú eres como los toros de Lidia, que con la pica te pone más bravo, así que ahí se la... No me busques, déjame, yo estoy pacífico últimamente. Y quisiera seguirte picando con algunos argumentos de los que yo veo producirse, ¿no? Muchos obviamente tienen que ver con la vida moral. O sea, tú sabes que lamentablemente el proceso de secularización ha afectado también a nuestros hermanos miembros de la iglesia y ha diluido el sentido de la moral, de lo que está bien y de lo que está mal. Y en ese sentido hay un gran tema relacionado con el tema de la comunión. Por ejemplo, ¿por qué a los divorciados vueltos a casar no se les permite comulgar? Y en algunos casos no estamos hablando solo de las normas generales, ¿no? Te hablo de las normas de casos particulares que son tristes, ¿no?
una mujer que contrajo matrimonio con un hombre, el hombre le fue, que contrajo matrimonio por la iglesia, el hombre es el que le fue infiel, el hombre fue el que era abusivo, etcétera, y el hombre es el que decidió traicionar los votos matrimoniales y desaparecer. Esta mujer dice, no tengo yo derecho a reconstruir mi vida, ¿no? Y por qué la iglesia se opone a que yo reconstruya mi vida, porque me niega la comunión, si es que yo entro en una nueva unión. Ok, te voy a contestar con testimonio propio. Yo estoy separado de mi esposa, ya hace mucho tiempo. Yo he pedido 2 veces la anulación del matrimonio, las 2 veces la iglesia me la ha denegado. Y yo le he pedido pensando que tengo base para pedirla, porque si no yo no la pido. La iglesia me la ha denegado. Yo tengo, delante de Dios tengo que ser sincero. Cuando yo me casé, yo sabía que el matrimonio es para siempre. Y yo conocía que lo que es verdaderamente un sacramento. Ahora, yo no puedo responsabilizar a la iglesia del fallo mío. El fallo no es de la iglesia, el fallo mío personal. Entonces tenía 2 opciones, o me vuelvo a casar o lo que sea, y me tengo que dejar a un lado los sacramentos, o trato de seguir siendo fiel a la iglesia. O sea que yo no soy un marciano que estoy hablando de cosas que no sé, yo estoy hablando de las cosas que yo he vivido. Y yo entiendo lo que tú dices de esta mujer que no tiene culpa, o al revés el hombre, que también sucede, que no tiene culpa. Y el mismo Papa, yo tengo un escrito de Benedicto XVI que yo se lo copio a las personas que me escriben esto. El Papa, cuando reunió hace como varios años, reunió un grupo de teólogos para volver a revisar el problema del matrimonio. Y es que todo el mundo se encontró en la callejón sin salida, que Jesús lo dice claro, no separe el hombre, lo que Dios ha unido. Contra eso es que no, vuelvo a decir lo que dijo el Papa Juan Pablo II sobre la ordenación de mujeres al sacerdocio. No es que la iglesia no quiera, es que la iglesia no puede. No ha encontrado la forma. O somos fieles a Jesús y tenemos que mantener esta norma, o entonces somos infieles a Jesús. No. Es una situación muy dolorosa que yo sé que para muchas personas, hay muchas personas que están separadas o divorciadas y vueltas a casar, que son más dignos de tomar la Eucaristía que personas que van mascando chicle con el ombligo afuera con holgar. Pero estamos ante la disyuntiva de la palabra de Jesús. ¿Cómo modificar la palabra de Jesús? No hay posibilidad. Y creo que en ese sentido muchas veces no se entiende que a quienes le corresponde, no solamente al Santo Padre, sino a las autoridades de la Iglesia, a quienes les corresponde velar por esta herencia recibida por Jesús, no son personas perversas que están pensando, le voy a negar la comunión, ¿no? Y que sufra, sino que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, de tantos sacerdotes u obispos que conozco, dirían, yo de corazón se lo daría, pero no tengo. Yo lo desearía que fuera así, claro, personalmente por mi situación. Claro, pero no tengo la potestad para hacerlo por la fidelidad a Jesucristo, ¿no? Y justamente eso creo yo que lleva muchas veces a un falso sentido de compasión de algunos sacerdotes que le dicen a las personas, no, tú anda, ve, comulga, si estás conviviendo con otra persona. Eso es falta de obediencia, lo que estamos hablando ahorita, eso es falta de obediencia. Hay un problema también, Alejandro, que yo se lo explico mucho a las personas. Una cosa es estar excomulgado y una cosa es no poder comulgar. Son 2 cosas totalmente diferentes. La gente piensa que uno que se divorcia y se vuelve a casar está comulgado, y no es el caso. El Papa lo ha dicho en ese escrito de Benedicto XVI, dice, ustedes los que están vueltos a casar, ustedes son miembros plenos de la iglesia. Tienen las responsabilidades que tienen todos los católicos de asistir a misa, de los grupos de oración, de orar, de llevar una vida. Lo único que están excluidos de la comunión, por un sentido que no es la comunión, es la confesión. Tú no puedes comulgar si tus pecados no han sido perdonados. Y tus pecados no pueden ser perdonados si tú no te has arrepentido y salido de una situación. Si tú estás vuelto a casar y tienes un sacramento anterior, no te pueden dar la solución, a no ser que tú quieras divorciarte y volver a vivir aparte en una vida célibe. Como la persona no va a hacer eso, no se le puede dar la solución y no puede comulgar. Pero no es que tú estás excomulgado, la persona sigue siendo parte de la iglesia y un día que Dios no lo quiera está en peligro de muerte y puede recibir los sacramentos como todo cristiano. En esta línea de lo relacionado al matrimonio, por ejemplo, ¿te han preguntado, Frank, y cómo has respondido, si es que así ha sido,
sobre el tema, por ejemplo, de los anticonceptivos, por qué la Iglesia se opone a los anticonceptivos, por qué la Iglesia no comprende que estamos en un mundo moderno, en que no siempre es posible tener todos los hijos que a uno les gustaría, las situaciones económicas son difíciles, ya la vida urbana no permite tener las largas familias que se tenían antaño. Normalmente, ¿cómo te vienen esas preguntas y cómo las contestas? Yo la contesto muy fácil. Le digo, pregunten en la sección de Padre Luis, que él se ocupa de las cuestiones de moral. Yo me ocupo de las cosas de teología, de apologética. Esa es la respuesta. De verdad, Alejandro, yo no trato de no entrar en problemas de moral. Primero, porque no estoy capacitado para eso, porque no tengo estudios de moral. Segundo, porque siento un problema de moral, me desvirtúo de la parte de apologética. Entonces yo trato, cuando vienen preguntas, cuando son preguntas siempre de moral, que yo puedo contestar a mí. Si no, le digo, mira, ve a la sesión de Padre Luis o habla con tu sacerdote y me encomiendo a San Miguel Arcángel que dé con un sacerdote que le dé ortodoxa la respuesta con la ortodoxia de la iglesia. Pero ahora, como aparte de mi, ya tú sabes que no es respuesta, yo no doy respuesta a eso. Aparte, personalmente, yo creo, Alejandro, que todo eso tiene que ver, yo lo venía leyendo en un libro en el avión, estaba repasando de Benedicto XVI, de entrevistas que le han hecho a Benedicto XVI de periodistas, a través de cuando era cardenal, prefecto de la fe ahora, y el Santo Padre lo decía cuando era prefecto de la fe, una pregunta como esa, decía que el gran asunto es que hemos perdido el sentido de la sacralidad de la unión del hombre con la mujer. O sea, con la píldora se ha quitado el sentido de que estamos creados para la generación de hombres y de mujeres, lo hemos pasado a poner el énfasis solamente en el placer sexual. Y yo siempre le digo a las personas, fíjense en los animales, ahora que está de moda las cosas naturales, ¿no? Un macho en la naturaleza se une con una hembra cuando la hembra está en condiciones de reproducir. ¿No? Nosotros que somos seres espirituales, pero somos animales también, el pecado nos ha hecho que nos unimos a la hembra cuando no podemos reproducir. Entonces tú te das cuenta que eso está fuera del orden natural. Pero anda, ve a convencer a los ecologistas que son ecologistas en todo menos en el tema del control natal, ¿no? Ahí yo vivo en Colorado, donde está la famosa Universidad de Boulder, donde se hacen todos los estudios de enfermedades de transmisión sexual, porque es uno de los lugares más promiscuos, y tiene la facultad de estudios de medio ambiente más importante de Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, tiene el índice más alto de contaminación de estrógeno en el agua, porque, digamos, la promiscuidad sexual lleva al consumo masivo de hormonas, digamos, contraceptivas, y las pobres truchas del Boulder Creek tienen 3 ojos, son hermafroditas, y todo por digamos, el desastre ecológico que significa los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces ahí la ecología se acaba pues en... No, pero que yo lo digo, mira la actitud de los animales, que cómo lo lleva, cómo la sexualidad está dada por Dios para la reproducción de la especie. Y en caso de nosotros pecados, claro, que estamos entrampados. Yo siempre le digo a las personas, menos mal que Papa Francisco desde el primer día de su pontificado comenzó mencionando el diablo, porque es otra cosa que en la iglesia no se podía mencionar el diablo, porque prácticamente te tachaban de la Inquisición. Pero cómo el demonio ha entrampado la sociedad a un momento de que ahora es casi imposible tener 10 muchachos. O es un proceso que no ha comenzado ahora, es un proceso muy bien alineado, porque yo siempre se lo digo a las personas cuando he dado las charlas del pacto matrimonial, yo le digo, el demonio, hay algo que odia profundamente, y es la familia. Fíjate que la historia del hombre, de la historia de la creación comienza con una pareja, Adán y Eva. La historia de la fe comienza con una pareja, Abraham y Sara. La historia de Israel con una pareja, Raquel y Jacob. Y la historia de la redención con María y José. Y termina con Jesús y la iglesia. La pareja es el centro de todo. El demonio desde el principio odia la pareja y la familia, porque la pareja engendra adoradores de Dios. Y el demonio no quiere que se engendre adoradores de Dios. Y desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, ha ido, sin darnos cuenta, porque el demonio es sutil, por eso lo comparan con una serpiente, ha ido preparando las bases para que la procreación sea prácticamente imposible, hasta llegar a esta explosión final de que nadie quiere hijos.
Y, cambiando un poquito de tema sobre esto del aspecto moral, me gustaría algunos de los otros mantras, digamos, que tienen su origen en los cuestionamientos protestantes. ¿Cuáles son normalmente las respuestas que tú das? Yo te pregunto a ti como uno de los otros y te digo, ¿por qué las imágenes en los templos? ¿Por qué las imágenes? ¿Por qué las estampitas? ¿Por qué las estatuas? El Señor nos dijo en el Deuteronomio que no te harás imagen ni de arcilla, ni de oro, ni de plata. Y sobre todo, ¿por qué la representación de Jesús en la cruz, es decir, el crucifijo, que es más que la cruz, es la figura de Jesús en la cruz? Eso no es no es paganismo, no es infidelidad. El problema, yo hablo mucho, en los temas que doy todo, yo hablo mucho del pacto de Dios. Siempre lo repito, pues igual puedo repetirte, si uno no entiende el pacto de Dios, no entiende nada. Los protestantes están en el antiguo pacto, ellos todavía no se han enterado que cambiamos de pacto, aunque hablan tanto de Pablo. Ellos siguen el primer pacto. El primer pacto había unas leyes que el Señor promulgó producto de la situación de ese momento del entorno de Israel, ¿no? Y entre ellos, fíjate que el mandamiento no dice tanto no te hagas como que no adores. Porque fíjate que un poco después, cuando el Señor da la instrucción para hacer el arca de la alianza, en el lugar de propiciatorio, en el lugar más santo, pone 2 querubines, 2 imágenes. O sea que como el Señor va a prohibir algo que después al poco tiempo lo manda a poner en el lugar más santo de Israel. Y cuando están mordidos por la serpiente, manda a hacer la serpiente de bronce, que la mirara se sanaría. Imagínate si Madre Angélica pone aquí una serpiente de bronce y le dice a la gente que la mire para que se sanen. Nos tachan de todo, sin embargo, Dios se lo dijo a Moisés. O sea, yo creo que entender las cosas fuera del pacto, antes de la encarnación, no se puede representar a Dios porque Dios no tenía figura. Fíjate que cuando el Señor le dice a Moisés, cuando Moisés le dice, quiero verte, el Señor le dice, ponte la roca y me vas a ver pasar de espalda, pero Dios no se había manifestado. Pero la encarnación de Jesús marca el momento de la manifestación visible de Dios. Y por eso dice San Pablo en el Epístola a los Colosenses, Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Entonces, Dios ha hecho una imagen de Él, que es Jesús, la imagen visible de Dios invisible. Entonces, ya a partir de ahí, yo creo que los protestantes no toman muy en serio la encarnación. Cuando tú tomas en serio la encarnación, tú ves como todo tiene un sentido tremendo. Por supuesto que caemos en la segunda parte. Una persona que desconoce la base de nuestra fe y piensa que una estampita o una cruz de San Benito le puede hacer maravilla. Y eso, pues, eso ya es cierta forma de paganismo. Claro, es una forma de superstición, convertir algo religioso en superstición, ¿no? Precisamente, yo digo continuamente, este martes lo repetí en el grupo, los signos en la iglesia no hay que quitarlos, hay que explicarlos, ¿no? Y si tú te das cuenta, todo Israel es signo. ¿Qué son los sacrificios? ¿Qué cosa es el culto del templo? Son signos visibles de algo que no se ve, que era la serpiente en el desierto, un signo. O sea que el Señor nos da signos que no hablan de las cosas que no vemos. Si no, nuestra vida fuera nuestro culto fuera demasiado estéril, como pasa con los protestantes, que muchas veces terminan con un culto intelectual, no con un culto espiritual, porque creen que espiritual es retener 4 versículos de memoria y dar 2 gritos. Y eso no es ser espiritual. Pero lo principal de las imágenes, yo creo que, como decía San Juan Crisóstomo, los grandes padres de la iglesia, no es la imagen, es aquello que nos lleva. Es una ventana del cielo, ¿no? Yo tengo varias imágenes de la Virgen y de San Benito donde yo escribo, y tengo una foto de Madre Angélica que me está mirando para no irme de lo que estoy diciendo, pero para mí eso no es ningún dado mágico. Eso me recuerda a Madre Angélica, que tengo un gran aprecio, me recuerda a San Benito, que soy un gran devoto de él, pero para mí son recordatorios, y eso es lo que es la imagen en la iglesia, es la visualización de lo que no vemos. Y es precisamente la gran riqueza de la iglesia que la hace tan bella, ¿no? Frank, mira, nos hemos quedado sin tiempo, pero no nos hemos quedado sin Frank, así que quiero comprometerte para tenerte muy pronto en otro programa donde podamos seguir hablando de estos temas, porque sé que mucha gente estima
tu sabiduría, tu experiencia en estos temas y queremos seguirte sacando el jugo. Así que nos comprometemos a tener aquí a Frank Morera abusando de su generosidad en otro programa cara a cara, los que sea necesario, para seguir hablando de este tema que es tan importante para nosotros. Saber amar a nuestra iglesia porque la conocemos y porque conocemos los argumentos. Una vez más, no dejen de escribirnos a caracara@ewtn.com. Gracias por habernos acompañado en este programa. El Señor los bendiga. Los dejo con la programación de EWTN. Hasta la próxima.